as in the days of Noah. como en los días de Noé, As in the days of Noah. como en los días de Noé. Jesus made that statement in Matthew chapter 24, Jesús hizo esta declaración en Mateo 24 and verse 37. y en el versículo 37. We're going to read verse 36 and 37. Voy a leer para ustedes los versículos 36 y 37. Jesus said, referring to his coming, Jesús dijo, refiriéndose a su venida, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. pero nadie lo sabe en los cielos, sino solo mi Padre que está en el cielo. But as the days of Noah, so also will be the coming of the Son of Man. Y así como en los días de Noé, será la venida del hombre. So Jesus brings our attention to the days of Noah. Así que Jesús atrae nuestra atención a los días de Noé, In wanting to help us understand the day of his coming and the days preceding his coming, Entonces Él quiere que conozcamos, tengamos idea del día de su llegada y un día antes inclusive. he said, as in the days of Noah. Dijo, como en los días de Noé. Let's read on verse 38. Vamos a leer el versículo 36. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. 38. 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró al arca y la cerró. Verse 39. And did not know until the flood came and took them all away, so also will the coming of the Son of Man be. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Verse 40. Then two will be in the field, one will be taken and the other left. Versículo 40. Entonces estarán dos en el camino, el uno será tomado y el otro será dejado. Verse 41. Two will be grinding at the mill, one will be taken and the other left. Versículo 41. Dos estarán moliendo en un molino, y uno será tomada y la otra será dejada. Verse 42. Versículo 42. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Velad, pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Luke chapter 17, Lucas capítulo 17, from verse 26. del versículo 26 en adelante. Now, whenever something is witnessed to in the scripture at least twice, Vean, algunas veces cuando en la escritura se menciona algo de importancia, es repetida esta en otras dos escrituras. yes, we know that it's important. Entonces sabremos que es importante. When God takes the trouble to write it in His Word more than once, twice or more, it has to be important. Cuando el Señor se toma el trabajo de mencionarlo más de dos veces, quiere decir esto que tiene importancia. So Luke records in chapter 17, verse 26, Así que Lucas lo escribe en el versículo 26. and as it was in the days of Noah, so it will also be in the days of the Son of Man. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Verse 27, they ate, they drank, they married wives. They were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Versículo 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. What did the flood do? ¿Qué hizo el diluvio? Destroyed them all. Los destruyó a todos. Verse 28, Versículo 28. likewise as it was also in the days of Lot. They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
In verse 29, but on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. What came upon Sodom and the other cities? ¿Qué sucedió en las otras ciudades? A terrible judgment. Un juicio tremendo. What did it do? ¿Qué sucedió? It destroyed them all. Los destruyó a todos. Who was saved? ¿Quién se salvó? Lot and his 2 daughters. Lot y sus 2 hijas. Verse 30. Versículo 30. Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele. And then down in verse 34, Y luego del versículo 34, it says, I tell you, in that night there will be 2 in one bed, the one will be taken and the other will be left. el 34 dice, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Verse 35, 2 will be grinding together, the one will be taken and the other left. Versículo 35. 2 estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 36, 2 will be in the field, one will be taken and the other left. Versículo 36. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. So all of these quotations directly from the mouth of Jesus Ahora, todas estas aseveraciones que vienen directamente de los labios del Señor are telling us nos dicen that as it was in the days of Noah, de que la manera, como fue en los días de Noé, and as it was in the days of Lot, como fue en los días de Lot, so shall it be in the days of the Son of Man. así mismo será el día del Hijo del Hombre. And then in both Luke and Matthew, Y tanto en Mateo como en Lucas, Jesus illustrates what he's saying Jesús está ilustrando lo que dice, by referring to one being left and one being taken. refiriéndose a esto. Uno será tomado y otro será dejado. But in both cases, Pero en ambos casos, it's in the context as of the days of Noah es en el contexto como en los días de Noé and as in the days in Sodom. y como en los días de Sodoma. In both of those examples Jesus gives, En ambos ejemplos que Jesús da, those who were left, aquellos que fueron dejados, who were they? ¿quiénes eran ellos? Those who were taken, Esos que fueron tomados, who were they? ¿quiénes eran ellos? And what took them away? ¿Y qué fue lo que se los llevó? So first of all, Así que primero que let us go todo, back to Genesis chapter 6 regresemos a Génesis capítulo 6 and find out more about the days of Noah. y averigüemos algo más acerca de los días de Noé. So we're just going to give a summary here. Así que solamente vamos a darles un resumen. So you may be able to just work with me here. The wickedness of, this is verse 5 of chapter 6. Este es la lectura del versículo 5 del capítulo 6. The wickedness of man was great in the earth. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continua solo el mal. Verse 6. Versículo 6. The Lord Yahweh was sorry that he had made man on the earth. Y se arrepintió el Señor Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Verse 7. Y le dolió su corazón. Versículo 7. God said, I will destroy man from the face of the earth. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres. In verse 8. En el versículo 8. But Noah found grace in the eyes of Jehovah. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. In verse 13. En el versículo 13. God said to Noah, Dios pues dijo a Noé, the end of all flesh has come before me. he decidido el fin de todo ser. The end of all flesh. He decidido el fin de todo ser. Jesus said his coming Jesús dice que va a will be venir as in the days of Noah. como en los días de Noé. In the days of Noah, En los días de Noé, God said, Dios dijo, the end of all flesh has come before me. el mal de todos los hombres está delante de mí, For the earth is filled with violence through them. porque la tierra, I'm in verse 13 still. The earth porque la is tierra filled with violence through them. la tierra estaba llena de violencia. And then God said, and behold, I will destroy them with the earth. Y Jehová dijo, he aquí que destruiré al hombre. In verse 17, God said, Y en el versículo 17 tenemos que Dios dice, behold, I myself am bringing flood waters on the earth
Y dice que he aquí yo traigo un diluvio de agua to, sobre des- la tierra to destroy from under heaven all flesh, para destruir a toda carne, in which is the breath of life. en la cual está el aliento de vida. But in verse 18 he said to Noah, Pero en el versículo 18 dice a Noé, but I will establish my covenant with you. pero estableceré conmigo tu pacto. And in verse 22, Y en el versículo 22, thus Noah did according to all that God commanded him. y así lo hizo Noé de acuerdo a lo que Dios le había ordenado. So what are we learning here? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? God said that the time of all flesh to be finished has come before me. Dios dijo, la maldad de todos los hombres ha venido delante de mí. When the Lord Jesus Christ descends from heaven, Cuando el Señor Jesús el Cristo descendió del cielo, who shall abide? ¿quién permanecerá? Who shall survive? ¿Quién sobrevivirá? No flesh Ninguna carne will be able to stand before him. podrá estar delante de él. Only those who are looking for his coming, Solo aquellos que están esperando su venida, who receive the resurrection of the body, quienes reciben la resurrección de su cuerpo and are caught up to meet the Lord in the air as he comes. y son tomados para encontrarse con Dios en el aire. Because he's made a covenant with us. Porque Él hizo un pacto con nosotros. That every time we take the bread and drink the cup, Porque cada vez que tomemos el pan y tomemos de la copa, we are proclaiming the death of the Lord estamos proclamando la muerte del Señor until he comes. hasta que Él venga. So if you're of the faith Así que si usted es de fe, hombre, de fe, and you're in the faith, y está en la fe, you can take the bread puede usted tomar el and pan take the cup y tomar la copa and remember the death and resurrection of Jesus, y recordar la muerte y resurrección de Jesús, declaring his death, declarando su muerte prophesying his coming, por su venida and being ready y prepararse so that when he comes, hasta que Él venga, you'll not be destroyed. no seas destruido. Because the days of all flesh Porque el día de toda carne is coming to an end. está próxima a un fin. But God has made a covenant Pero Dios hizo un pacto with those who accept and believe in him, con aquellos que lo aceptan y creen en Él, in the Lord Jesus Christ. en el Señor Jesús el Cristo. So in the days of Noah there was great wickedness on the earth. Así que en los días de Noé había gran maldad en la tierra. Men's hearts were devoted to evil. El corazón del hombre estaba vuelto al mal The earth was filled with violence. y la tierra estaba llena de violencia. We see this in Iraq and Syria specifically today. Lo vemos en Irak y en Siria específicamente hoy día. Almost as bad in Libya. Tan malo como en Libia. Things have settled down in Egypt at the moment, to some extent. En alguna extensión están las cosas calmadas en Egipto ahora. But you know, when the American soldiers were in Iraq, Pero ustedes saben que cuando los soldados americanos se encontraban en Irak a documentary filmmaker did a film. y hubo un documental grabado. And he interviewed a soldier in Iraq. Sorry? He interviewed an American Ah. soldier serving in Iraq. Haciéndoles interrogatorios a estos soldados en Irak, entrevistas. He came from a so-called slum in Miami. Venían de un slum de Miami He told the interviewer, y les contaba al entrevistador, I'm much safer serving in the army in Iraq estoy más seguro sirviendo al ejército en Irak than living in the slum back home. que vivir en un slum en casa. He said the slum back home, you cannot know every day whether you're going to live for the night. En nuestros slums no sabemos si vamos a sobrevivir. The slums are ruled by guns Porque- of people belonging to drug lords. Estos están gobernados por personas involucradas en el tráfico de drogas. So this soldier in Iraq arranged for this interviewer to go and meet his younger brother still living in the slum in Miami. Así que el entrevistado se puso de acuerdo con el entrevistador para facilitarle una entrevista con su hermano que permanecía en Miami. He said, you must not try and enter that slum on your own. You'll be killed probably for sure. No trate de ingresar allí usted solo porque posiblemente puede costarle la vida. So he arranged for the younger brother to meet the man. He was a white man going into a black slum. Entonces se trataba de un hombre de color que fuese entrevistado por un blanco. You meet my brother and he'll look after you. He'll guarantee your Entonces safety. mi hermano más bien se encuentra contigo, te lleva allí y se encarga de tu seguridad. So the interviewer went and found out for himself what life was like in the slum. Entonces este entrevistador fue y se dio cuenta por sí mismo de lo que estaba sucediendo en ese slum. 2 weeks after he'd interviewed the younger brother,
2 semanas y media después de haber sido entrevistado el hermano menor de esta persona. The younger brother was shot dead Esta persona falleció over an issue between drug gangs. muerto en una pelea entre pandillas dedicadas al tráfico de drogas. God is very disappointed and disturbed when men turn to evil. Así que Dios se disgusta y se frustra cuando el hombre se vuelve al mal. Because God made man in his own image according to his own likeness. Porque Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen y semejanza. And God had good plans in mind Y for Dios- all people. Y Dios tiene planes maravillosos para todo el mundo en su mente. In the days of Noah, En los días de Noé, the people of the earth had turned away from God, la gente de Dios, la gente se apartó de Dios and the vast majority of them were living totally for themselves, y la vasta mayoría de ellos vivían para sí mismos, lacking goodness and true godliness. faltándole la bondad y la santidad. Paul prophesied that such a time would come again on the earth. Pablo profetizó que ese tiempo regresaría nuevamente a la tierra. In 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, En 2 Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 5 dice, you know, Rhoda, I'm wondering if you could get a Spanish Bible and even put in some of these passages on the video. That'd be great, wouldn't it? Not now, but you know when you're editing them. él está pidiendo a Roda, que es la asistente técnica, para que en el futuro pueda haber la posibilidad de estos versículos que estamos citando aparezcan en la versión Yes. española en la pantalla. So we're looking at 2 Timothy 3 verses 1 to 5. Entonces, miremos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Paul says, but know this, that in the last days perilous times will come. Perdón, 1 Timothy, 1 Timothy 2:3. chapter, 2 Timothy, sorry, chapter 3, verses 1 to 5. Yep. Leo para ustedes 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Versículo 2 en adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Yes, denying its power. Are we living in such a time? Estamos viviendo en tales tiempos. But God found one man. Pero Dios encontró un hombre. In the days of Noah, En los días de Noé, God purposed to judge the earth and all the wickedness in it. Dios se propuso juzgar toda la maldad que había en ella. But he found one man. Pero encontró un hombre. Noah was walking in grace, Noé caminaba en gracia, believing in God creyéndole a Dios and being willing to obey y God. que deseando obedecer a Dios. And I think you know the story. Y creo que ustedes saben la historia. Only Noah's close family came to the same faith as Noah. Solo los familiares más cercanos a Moisés, a Noé, perdón, permanecieron en esa fe. God promised to make a covenant with Noah Así que Dios prometió establecer un pacto con Noé and save him from the judgment of the flood. y salvarlo del juicio del diluvio. God would preserve Noah and his family from destruction Así que Dios preservaría a Noé y a su familia de la destrucción. because they were in covenant with God. Porque ellos se encontraban en un pacto con Dios. So Noah and his family Así que Noé y su familia and a pair of every kind of bird and animal in the earth y una pareja de animales y aves y de toda clase de ellos en la tierra were preserved in the earth fueron preservados en la tierra so that they could inherit the earth. de tal manera que ellos pudiesen heredar la tierra. God preserved Noah and his family Así que Noé preservó a Noé y a su familia and a pair of every bird and animal on the earth y toda pareja de
aves y animales en la tierra. so that after the flood of destruction had come, Así que después de que la destrucción de la tierra se llevase a cabo, then those whom God had preserved would inherit the earth. para que de tal manera que aquellos que Dios preservaron fueran quienes heredaran la tierra. So in Genesis chapter 9, verse 1, Así que en Génesis 9:1, God renewed his creational mandate that which he'd given to Adam and Eve, he now gave it to Noah. Dios renovó lo que ya le había entregado anteriormente a Adán y a Eva, lo hizo para con Noé y su familia. So God said to Noah Así que Dios le dijo a Noé the same that he'd said to Adam and Eve. lo mismo exactamente que le dijo a Adán y a Eva. He blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Chapter 9, verse 1. Oh, yeah, we're in the wrong book, sorry. Almost read. 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. God's intention was to have a covenantal people in the earth. La intención del Señor era tener un pacto con el hombre en la tierra. This is Janet White. Water and lemon, that's from Janet. Thank you. Sour lemon water. Sorry. God's intention was to have a covenantal people in the earth who would be righteous, walking in his grace. La intención de Dios era tener un pacto con la gente que caminara en justicia y en fe. And God's intention has never changed. Y la intención del Señor no ha cambiado, nunca ha cambiado. The promise to Noah and his descendants Él prometió a Noé y a su descendencia. what came directly from God. Esto es directamente de parte de Dios. God said to Noah Dios le dijo a Noé in chapter 7, verse 1 of Genesis, en el capítulo 7 de Génesis, versículo 1, come into the ark, you and all your household, entra tú y tu casa en el arca, because I've seen that you are righteous before me in this generation. porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Brethren, you need to know whether you are in righteous standing with God or not. Sí, hermano, usted tiene que darse cuenta si está en justicia delante de Dios o no. You cannot afford to have any doubts about this, No puede darse el lujo de tener alguna duda al respecto. because the coming of the Lord Jesus Christ is as the days of Noah were. Porque la venida del Señor es de la misma manera como se presentó en los días de Noé. Finally, when that flood came, there was no longer any opportunity to change your mind. Así que finalmente cuando llegue ese diluvio usted no tendrá la menor oportunidad de cambiar su mente. We have to be in the place of faith. Debemos de encontrarnos, de situarnos en un lugar de fe. Otherwise, we'll suffer destruction. De otra manera sufriremos la destrucción. So God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark. Chapter 8, verse 1. Así que de toda Dios hizo pasar a un viento, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él. Yep. So God remembered them. Así que Dios se acordó de ellos, They were preserved. fueron preservados, When they came out of the ark, salieron del arca the earth belonged to them. y entonces la tierra le pertenecería a ellos. To Noah and his family, Así que Noé y su familia and to every kind of animal and bird that the Lord had preserved. y toda clase de aves y animales que el Señor había preservado. So when the flood came on the earth, Así que cuando llegó el diluvio a la tierra, who was taken away? ¿quién fue tomado? All the wicked. Todos los malos. Who was preserved? Who was saved? ¿Quiénes fueron preservados? ¿Quiénes fueron salvos? The righteous. Los- Why were they saved? Los, Yeah. los justos. ¿Por qué fueron preservados? Why were they saved? ¿Por qué fueron salvos? To inherit the earth. Para heredar la tierra. Hallelujah. Don't sound very excited about that. No se parece muy
emocionados al respecto. So let's look at the coming of Jesus. Entonces, vamos a referirnos entonces ahora a la a venida de Jesús. Jesus said his coming would be as in the days of Noah. Jesús dijo que su venida sería tal cual como en los días de Noé. The days of Noah were a time of great judgment on the earth. Los días de Noé se caracterizaban por el gran juicio. Jesus said that the conditions that would exist at the time of his coming would be as in the days of Noah. Jesús dijo que las condiciones existentes para su venida serían exactamente como se dieron en la época de Noé. That the vast majority of the human race Así que will la vasta mayoría de los seres humanos will not be inclined toward God. no estarán inclinados hacia Dios. They will not seek God's ways, No buscarán los caminos de Dios, nor live according to his plan. ni vivirán de acuerdo con sus planes. No viven de acuerdo con sus planes. As in the days of Noah, Como los días de Noé, also shows us that a great judgment will come on the ungodly in the earth. de la misma manera el juicio se dará sobre aquellos que hacen maldad. And they will be destroyed. Y ellos serán destruidos. Because the Bible says in Psalm 24 verse 1 Porque la Biblia dice en Salmos 24:1 that the earth is Jehovah's and the fullness thereof. que de Jehová es la tierra y toda su plenitud. The world and all those who dwell therein Y todo lo que en ella habita belong to God. pertenece a Dios. And God will not abide with unrighteousness. Y Dios no vivirá ni permanecerá con los injustos. So the wicked will be destroyed. Sino que los malos serán destruidos. Brethren, God never created the earth for the wicked. Hermano, Dios nunca creó a los perversos para la tierra. Nor did God create hell for human beings. Ni tampoco creó el infierno para los seres humanos. He created hell for the devil and his fallen angels. Él creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Matthew 25 verse 41 tells us that. Mateo 24, 41 señala esto. But people who refuse to submit to God Pero la gente, aquellos que rehúsen someterse a Dios, will go to the same place that was prepared for the devil and his angels. irán al mismo lugar que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Paul confirms this in 2 Thessalonians chapter 1 Pablo lo confirma en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 from 7 to 10. del versículo 7 al 10. He says, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels, Dice que cuando el Señor se manifieste con sus ángeles desde el cielo, in flaming fire, en fuego, taking vengeance on those who do not know God, vengándose de aquellos que no conocieron a Dios, on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. aquellos que no obedecen al evangelio del Señor Jesús el Cristo. When is it talking about? ¿De cuándo se está él refiriendo? When the Lord Jesus revealed from heaven Cuando el Señor Jesús se revele del cielo with his mighty angels con sus ángeles poderosos in flaming fire, en fuego, taking vengeance. vengándose. It doesn't sound very nice. Eso no suena muy bonito que digamos. The Lord Jesus Christ coming from heaven to take vengeance El Señor Jesucristo bajando del cielo para vengarse on those who do not know God, de aquellos que no conocen a Dios, those who have refused to acknowledge the Creator, aquellos que rehusaron reconocer al Creador, those who refuse to obey the gospel of our Lord Jesus Christ. aquellos que rehusaron obedecer el Evangelio de Jesús el Cristo. What will happen to them? ¿Qué les sucederá? These shall be punished with everlasting destruction Estos serán castigados con castigo eterno, destrucción eterna, from the presence of the Lord de la presencia del Señor and from the glory of his power y del poder de su gloria, del poder de su gloria, when he comes. cuando Él venga. And the Lord is not slack concerning his promise. Y el Señor no tarda en cumplir sus promesas. He is coming. Él viene. Every time we take the bread and drink from the cup, Cada vez que nosotros tomamos el pan y bebamos de la copa, we proclaim the death of the Lord proclamamos la muerte del Señor until he comes. hasta que Él venga. He is coming. Él viene. But daily life continues as if he's not coming. Pero la vida diaria continúa como si nada estuviese pasando. Jesus said, we do not know the hour of his coming.
Jesús dice, no sabemos el día de la venida, But de he su told venida. us we'd be able to recognize the time Pero nosotros podremos reconocer la hora de su llegada because it would be as in the days of Noah. porque esa será como en los días de Noé. If the days of the coming of the Son of Man are like the days of Noah, Si los días de la venida del Señor es como los días de Noé, then there is the expectation of a worldwide judgment. entonces tendremos la expectativa de un juicio a todo el mundo. That finally separates the wicked from the righteous. Y entonces serán separados los malos, perversos de los justos. Do you agree? ¿Estás de acuerdo con eso? Is that what happened in the days of Noah? ¿No es esto lo que sucedió en los días de Noé? Did not Jesus say in both Matthew and Luke that, No lo- that his coming will be as in the days of Noah? ¿No dice tanto Matthew and Luke. Mateo y Lucas que su venida será como en los días de Noé? Did he say that? ¿No dijo eso? And then he even gave a double witness in Luke by saying, as in the days of Lot. Y aún de dos maneras se da en Lucas comparándolo con los días de Sodoma también. The cities of Sodom and those other cities were totally destroyed in judgment ¿No fueron destruidas Sodomas y las otras ciudades totalmente en juicio? because of the behavior of men in that city. Debido al comportamiento del hombre en esas ciudades. They were rampant homosexuals wanting to rape visiting men in that city. Se iba a perpetrar un abuso homosexual, una violación homosexual And there was no authorities to control them. y no había ninguna autoridad para controlar eso. And so now modern governments and even modern churches are legislating that homosexuality is good and right and just. Y ahora algunos gobiernos y algunas iglesias están legislando sobre la legalidad del matrimonio entre gente del mismo sexo. It's on the email this morning that if we don't teach children in primary school that homosexuality is good, we're actually, I forget the word they use, but we're really persecuting them, and they'll have problems in life because we're not teaching them at a young age that homosexuality is good. Estaba leyendo un email esta mañana y me asombré de que en este país se va a perseguir judicialmente a aquellas personas que no acepten que a los niños se les sea enseñado que la homosexualidad no es algo malo, sino que por el contrario es aceptable. Jesus said that his coming would be as in the days of Noah. Jesús dijo que su venida sería exactamente como en los días de Noé. Again, we ask the question, Nuevamente hago la pregunta. in the days of Noah, En los días de Noé, who was taken away? ¿quiénes fueron tomados? Now, please be honest with yourself and with me. Sorry. Be honest with yourself Sean honestos con ustedes mismos y conmigo and with me before the Lord ante el Señor and answer the question. y responda la In the pregunta. days of Noah, En los días de Noé, who was taken away? ¿quiénes fueron tomados? Second question. La segunda pregunta. In the days of Lot, En los días de Lot, when he was called out of Sodom, cuando fue sacado de Sodoma, who was destroyed? ¿quién fue destruido? In other words, who was taken away from the face of the earth? En otras palabras, ¿quiénes fueron apartados de la faz de la tierra? Are you being honest? ¿Están siendo ustedes honestos? What is your answer? ¿Cuál es su respuesta? Who was taken away by judgment of flood? ¿Quién fue arrastrado, tomado por el juicio del flood, ¿no? Del diluvio? Who was taken away by the judgment of fire and brimstone? ¿Quién fue llevado por el juicio en fuego y azufre? Through the flood, A través del diluvio, the wicked were removed from the earth. los perversos fueron removidos de la tierra. They were no more. They were no more. Dejaron de existir. And when the flood had finished its work of judgment and cleansing, Y cuando el diluvio terminó su labor de juicio y limpieza, the righteous inherited the earth. los justos heredaron la tierra. What took the wicked away in the days of Noah? ¿Qué fue lo que tomó a los injustos en los días de Noé? An angel from heaven? ¿Fue un ángel del cielo? A heavenly spaceship? ¿Una nave espacial? What took them away? ¿Quién se los llevó?
The judgment of water. El juicio por el They were agua. destroyed by the flood. Fueron destruidos por el diluvio. We're talking about the days of Noah. Estamos refiriéndonos a los días de Noé. The flood was the judgment of God El diluvio fue el juicio de Dios that was on the wickedness in the earth sobre los injustos en la tierra, because of man's behavior, debido a la conducta del hombre thoughts, and actions. en pensamientos y acciones. You know, recently an evangelist in the nation of Papua New Guinea Originalmente, un evangelista en Papua Nueva Guinea reported that in successful crusades in the villages, reportaba de campañas exitosas en las aldeas. they often have fires to burn fetishes and things related to witchcraft. Acostumbraban a quemar fetiches utilizados en la brujería. But much to the evangelist's surprise, Pero para la sorpresa del evangelista, he found that mobile phones had been thrown onto the fire. se dio cuenta de que arrojaban los teléfonos celulares al fuego. And he said to these young fellows, "Why are you throwing your mobiles away?" Y le preguntaron a Javier, ¿por qué estás tirando tu celular al fuego? Because that's where I watch pornography. Digo, porque en esto es que yo veo pornografía. Can you imagine? ¿Puede darse cuenta usted de esto? Many people in Papua New Guinea still live in a basic tribal culture. Así que en Papua Nueva Guinea la gente aún permanece en la cultura tribal, But they've got mobile phones, pero tienen teléfonos celulares, they've got internet access, tienen acceso a internet they're able to watch pornography. y miran pornografía. The spread of evil on the earth El mal está liberado por toda la tierra is multiplied in its opportunity in the modern world y está multiplicando estas oportunidades en el mundo moderno because of technology. debido a la tecnología. So what took the wicked away? Entonces, ¿qué fue lo que realmente tomó a los injustos? Do you agree it was the flood? ¿Están ustedes de acuerdo con que haya sido el diluvio? In the days of Noah, En los días de Noé, who was left? ¿quiénes permanecieron? Who was left on the earth? ¿Quiénes fueron dejados en la tierra? Who was left behind by the flood? ¿Quiénes fueron dejados por el diluvio? You know, a few years ago, ¿Saben? Hace algunos años, two North American Christian leaders dos norteamericanos líderes cristianos wrote a series of books called Left Behind. escribieron un libro muy serio llamado Dejados Atrás. And they made up these great stories, Y en estas historias, which are totally fictional. las cuales eran totalmente ficción, But unfortunately, people read them as doctrine. pero desafortunadamente la gente lo vio como writers- doctrinas, And the writers of those books y de esos escritos were very, were very, craftily presenting their doctrine. y fue elaborada una doctrina. And they're teaching the Christians all over the world Y esta enseñanza en los cristianos en todo el mundo that it's the wicked who are left behind, establecieron que habían sido los perversos los que habían sido dejados detrás and it's the righteous church that's taken into heaven. y la iglesia justa fue llevada al cielo. And they use these verses Utilizando estos versículos in Matthew 24 and Luke 17, en Mateo 24 y en Lucas 17, in the very face of Jesus' own clear words. en la misma delante de Cristo mismo, con palabras claras, Where Jesus so explicitly said, Jesús explícitamente dijo the coming of the Son of Man Que will la- be as in the days of Noah. que la venida del hombre, su venida sería como los días de Noé, They were eating, they were drinking, y que comían y bebían, they were getting married se casaban y daban en matrimonio. and being given in marriage. Ya lo dije. Yeah, same again. He says it double, so we better say it double. Y se daban en matrimonio Yeah. Until the day that the flood came, hasta el día que llegó el diluvio. until the day that the flood came. Can I have you for a minute, Nicholas? So Nicholas, now you sit there at your computer, put your camera on him. So here's Nicholas sitting doing his computer work until the day that the flood came.
And the flood came and took him away. Hey, Can you see that? estás exactamente utilizando el empleo de Nicolás. He de was no longer sitting at his computer doing his typing. Nicolás se encontraba tranquilamente haciendo su trabajo en el computador. Y The llegó flood- el diluvio y también se lo The llevó. flood came and took him away, took his book as well. Y también Ruined his computer. arruinó su computador y lo despojó de toda su ropa. Ridiculous. Lo dejó desnudo. As in the days of Noah, Como los días de Noé. they were eating and drinking. Estaban comiendo y bebiendo. They were getting married. Casaban, se daban en They matrimonio. were carrying on as if life will continue forever like this. Y continuaban viviendo su vida como lo estaban haciendo hasta el momento. Until the day that the flood came Hasta el día Are you que ready? llegó el diluvio. and took them away. Y los arrastró, los llevó a todos. Who was left? ¿Quién fue dejado? Well, now we'll make Nicholas somebody else. Come over here and sit on this chair. You're now Noah. Ahora vamos a tomar a Nicolás como el ejemplo de Noé. So Nicholas is sitting on the ark, floating on the. Oh, he's still heavy, but he's floating away on the waters. Así que Nicolás fue dejado dejado en el arca, pero como es muy pesado no lo puede levantar, entonces Yeah. en el arca siendo movido por el agua. Yes, he's enjoying it. Tranquilo y feliz de la He's película. left in the earth. Dejado en la tierra, His wife is with him. su esposa estaba con His three él, sons and their wives are with him. su hijo y su esposa estaban con él. All the animals on the ark and the birds are now his best friends. Todos, ahora sus mejores amigos eran los animales y las aves que estaban con él en el arca. And he's almost totally oblivious of what's happened to the wicked. Y estaba totalmente ignorando cuál era el Because destino de los it's all been taken perversos. ¿Por qué? Porque habían, And when the ark comes porque back on habían the salido, earth, thank you, Nick. porque habían sido When the ark arrastrados. comes back on the earth, Así que cuando el arca posó nuevamente sobre la tierra, there's no wickedness. ya no había malos. There's just the ones who are saved, Si son solamente aquellos que habían sido salvos, the ones who are righteous, aquellos que eran justos, the true believers. los verdaderos creyentes. And they inherit the whole earth. Y ellos heredaron toda la tierra. And God renewed his creational mandate Así que Dios renovó la creación en la tierra, that he'd given to Adam and Eve. que había de la misma manera como habían sido dados a Adán y a Eva. The earth was not literally destroyed. La tierra no fue literalmente destruida. God destroyed that which was on the earth, La tierra destruyó lo que estaba en la tierra. but he did not destroy the actual earth which he had created. Pero no realmente no destruyó la tierra que realmente él había creado. He destroyed all that which was wicked upon the earth, which unfortunately meant the major part of the human race. Sino que destruyó todo lo que estaba sobre la tierra, que desafortunadamente era la raza humana. Let's look at a few scriptures. Veamos algunas escrituras. God's attitude to the earth. La actitud que tiene Dios hacia la tierra. Ecclesiastes, Eclesiastés, chapter 1, verse 4. capítulo 1, versículo 4. Aleluya. Chapter 1, verse 4. One generation passes away and another generation comes, but the earth abides forever. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hallelujah. Psalm 104, verse 5. Salmo 104, capítulo 5. 104. It says, You who laid the foundation of the earth, so that it should not be moved forever. Speaking to God. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. God made the earth. Dios hizo la tierra. He laid its foundations, Dios made the earth. fundó la tierra He laid the foundations sobre sus cimientos. so that it should not be removed forever. Should not be moved. Así que no será jamás removida. Psalm 119, Salmo 119, verse 90. versículo 90.
Your faithfulness endures to all generations. You establish the earth and it abides. De generación en generaciones, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Hallelujah. The earth abides. Because when God created the heavens and the earth in Genesis chapter 1, Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra en capítulo 1, when he had finished creation, cuando terminó la creación, in verse 31 he said, and indeed it was very good. en el versículo 31 dice, y vio y dijo que era bueno. And just one more. Y una más. Proverbs chapter 10 verse 30. Proverbios 10, Proverbios 10, versículo 30. The earth is not going to be handed over to wickedness. Amén. Thank you. The earth is not El going justo, I'm glad you agree with me. el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. But rather the righteous will inherit the earth. No rapto. So have you read that scripture, have you? Sí. Let's read that one. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. The righteous will Los- never be removed El justo no será removido, because the earth is the inheritance of the righteous. porque la tierra es la herencia del justo. Hallelujah. Hallelujah. In Colossians chapter 1 verse 13, En Colosenses 1:13 it says we are saved to be made whole and to be restored. dice que somos santos We were made whole and to be restored. somos santos somos uno solo para ser restituido, Yeah, into the image and likeness of God. en la imagen y semejanza de Dios. Colossians 1:13 says Colosenses 1:13 dice that God has redeemed us que Dios nos ha redimido and translated us into the kingdom of the Son of His love. y nos ha llevado a su reino, el reino de su Hijo de su amor. In Romans chapter 8 verse 19 to 21, En Romanos 8, 19 al 21, the Bible says that the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. dice que la creación espera con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. So corruption will Así be que- creation itself will also be delivered from the bondage of corruption. Así que la creación misma será liberada Hallelujah. de la esclavitud de la corrupción, And into the glorious liberty of the children of God. en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. There is a glorious liberty yet to be released in the church. Así que aún está por ser restituida But when esta gloria a la when iglesia. that glorious liberty is restored in the church, Pero cuando esta gloriosa libertad sea restituida en la iglesia, then all of creation will be brought into that liberty. entonces toda esta creación será llevada a la libertad. In Matthew chapter 13, En Mateo capítulo 13, and Jesus gives us 7 parables of the kingdom of God. el Señor Jesús nos entrega 7 parábolas acerca de este tema. The second major parable is the parable of the wheat and the tares. La segunda parábola en importancia es la parábola de Wheat and the tares, what do you call del that? trigo y la cizaña. So in verses 24 to 30, Jesus speaks the parable. En los versículos 24 al 30, Jesús explica el significado de esta parábola. But then from verse 37 to 43, he interprets the parable. Y luego, dice esta parábola, y luego del 37 al 43, él mismo da la interpretación de esta parábola. And Jesus gives us amazing teaching in this interpretation. Y Jesús nos entrega unas asombrosas enseñanzas en la interpretación de esta parábola. He tells us that his kingdom is in the world. Nos dice que su reino
está en el mundo. and that he plants his sons into the world Y Él planta los hijos en el mundo. so that they will inherit his kingdom in the world. Así que ellos de tal manera que hereden el reino en la tierra. And in verse 41 he says Y en el versículo 41 dice that his messengers que sus mensajeros will gather out of his kingdom all things that offend, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo and those who practice lawlessness, y a los que hacen iniquidad. and they'll be cast into the furnace of fire. Y serán echados al horno de fuego. You see, the judgment that's coming at the coming of the Lord Así que veamos, el juicio llega con la venida del Señor. is not a judgment of water, Y no es un juicio de agua, it's a judgment of fire. es un juicio por fuego. Water destroyed, El agua destruye, fire destroys even more, el fuego destruye aún más, because fire consumes and burns up. porque el fuego consume todo. And then verse 43 says Y luego en el versículo 46 dice, that the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. entonces dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. So coming back to as in the days of Noah, Entonces, si regresamos como en los días de Noé, que nos estábamos refiriendo, we've agreed that the wicked were taken. entonces estaremos de acuerdo en que los malos serán tomados. Who was left? ¿Quiénes son dejados? Who did the flood not take? ¿A quienes no arrastró, no llevó el diluvio? Just one family. Solo a una familia. Noah and his family representing the righteous. Noé y su familia representaban a los justos. They shall be preserved in the earth Ellos serán preservados en la tierra in the time of judgment. en el momento del juicio. As in the days of Noah, Como en los días de Noé, so shall it be también será, así será, in that day when Jesus comes. será de la misma manera el día en que Jesús vuelva. And 2 Thessalonians chapter 1 confirms that. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 encontramos la confirmación de esto. Verses 7 and 8 En los versículos 7 y 8, says, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels que cuando el Señor Jesús se Revealed from revele heaven. del cielo con sus ángeles in flaming fire, en fuego, en llamas de fuego, taking vengeance on those who do not know God vengándose de aquellos que no conocieron a Dios and those who do not obey the gospel, y aquellos que no obedecieron el evangelio, they'll be destroyed serán destruidos by fire por fuego in that day en ese día when he comes cuando Él venga to be glorified in the saints. para ser glorificado por los santos. So the saints who are on the earth when Jesus comes Así que los ángeles que se encuentren cuando llegue Jesús are to be glorified in him. serán glorificados en Él. The wicked will be destroyed by his coming. Los injustos serán destruidos por su venida. 2 Thessalonians 2 verse 8 says Segunda de Tesalonicenses capítulo versículo 8 dice that the wicked will be destroyed with the breath of his mouth que los injustos serán destruidos con el aliento de su boca and destroyed with the brightness of his coming. Destroyed with the brightness of his y coming. serán destruidos con el brillo de su venida. This verse specifically refers to the lawless one, Este versículo específicamente se refiere a los perversos, but it can also refer to a corporate group of wicked people. pero también puede referirse a un grupo corporativo de pueblos, We de saw, personas. we saw in Matthew 13 Vimos en Mateo 13 that the lawless and wicked will be removed from the earth. que los injustos y los perversos serán removidos de la tierra. So who's going to be taken? Entonces, ¿quiénes serán tomados? The wicked in judgment. Los perversos en juicio. Who will be left in the earth? ¿Quiénes serán dejados en la tierra? The truly righteous, Los verdaderamente justos, the sons of the kingdom, los hijos del reino, who will shine forth in the kingdom, quienes brillarán en el reino, Which resplandecerán en el reino, which now is fully revealed in the earth. el cual está totalmente revelado en la tierra. They will shine as the sun Resplandecerán como hijos in the kingdom of our Father. en el reino de nuestro Padre. Aleluya. Aleluya. So, brethren, Así que, hermanos, in closing this teaching, in finishing this teaching, concluyendo con esta enseñanza, I have to address what's called rapture teaching. debo dirigirme a aquello del
de la enseñanza del rapto. It's a great grief to me as an apostle of Jesus Christ Es para mí una gran pena como apóstol de Jesucristo to find that large portions of the believing church around the nations darme cuenta que una gran cantidad de creyentes alrededor del mundo has been taught a false doctrine called rapture. han sido enseñados una doctrina falsa conocida como el rapto. The very word rapture does not appear in our Bible. La palabra misma rapto no aparece en ninguna parte en la Biblia. The word is taken from 1 Thessalonians chapter 4, Esto es tomado de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, where the Greek word harpazo is used, donde se utiliza la palabra griega aparso and it's translated in English as being caught up. y es traducida al inglés como arrastrados o tomados, And from that agarrados. reference, Y desde esa referencia, which in the Latin Bible says raptua, en la Biblia en la versión de la Biblia latina aparece como raptúa. a whole false teaching of rapture has developed. Se ha desarrollado una gran falsa doctrina conocida como rapto. And it blinds its own teachers and believers so fully Y enceguece a sus seguidores, tanto los que enseñan como a los enseñados, de tal manera that they teach a diametrically opposed view of Matthew 24 and Luke 17 to what Jesus himself taught. que enseñan totalmente lo opuesto que el mismo Señor Jesús enseñó tanto en Mateo 24 como en Lucas 17. Jesus said, as in the days of Noah. Jesús mismo dijo, como en los días de Noé, But rapture teachers say pero quienes enseñan la doctrina del rapto dicen that those who are left behind que aquellos que son dejados are the wicked, the Antichrist. son los perversos, los anticristos, Those who are taken y los que son tomados is the church in rapture. es la iglesia en rapto. So therefore, rapture teachers Así que de allí que quienes enseñan, los maestros que enseñan el rapto, have two more comings of Christ. tienen dos venidas más de Cristo. They deny the clear teaching of Scripture which looks for his coming. Y niegan la escritura clara que la que dice que debemos de esperar, de buscar su venida. And they've purposely misinterpreted 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 17 Y a propósito malinterpretan Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 3, force 2, chapter 4 verses 13 to 17, del 4 al 13 al 17, which is Paul's teaching on the resurrection of the dead. en el cual Pablo se encontraba enseñando acerca de la resurrección de la muerte. Paul introduces the passage by saying Pablo introduce este pasaje diciendo, he's referring to believers who have passed away through death, refiriéndose a aquellos creyentes que fallecían, and he says, I don't want you to be sorrowful like people in the world for those whom you've lost through death. entonces le decía Pablo que no quiero que se entristezcan por aquellos que han fallecido, Because he says God will send them with Jesus when he comes. porque Dios dice Dios dice que Jesús los traerá cuando Él venga. Hallelujah. Gloria a Dios. When the Lord comes, Cuando Dios venga, el Señor venga, I actually have two sons that are in heaven who are coming with him. hay exactamente dos con Él en el cielo. Tú. Yeah, Ahí es tú. I do. Because one of them I never saw. He was miscarried in the womb. Say that. Yo le estaba preguntando que si dos, y me dice que sí. One I've never met, A uno que nunca conocimos, but I believe I'll meet him on that day. pero vivirá en ese día. Hallelujah. Because God says that he'll send with Jesus all those who are with God in heaven now. Porque Dios dijo que vendrán con Jesús todos los que están con Él en el cielo ahora. When he comes, Cuando Él venga, we'll be caught up to meet the Lord in the air. seremos llevados a encontrarnos con el Señor en el aire. Where was the flood of water in the days of Noah? ¿Dónde estaba el diluvio en los días de Noé? On the earth. En la tierra. Where is the air? ¿Dónde está el aire? On the earth. En la tierra. And we're meeting the Lord on the earth. Así que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, But en la when he tierra. descends from heaven into this earth realm, Cuando Él llegue
Cuando Él llega a la tierra en esta esfera, by his awesome power, mediante su asombroso poder, the dead in Christ will rise first, los muertos en Cristo resucitarán primero, and we who remain alive at his coming y aquellos que hayamos permanecido en su venida, will be caught up to meet the Lord in the air. seremos llevados para encontrarnos con Él en el aire. And thus we'll be with the Lord forever. Y así viviremos con Dios para siempre. Hallelujah. And the apostle says, Y el apóstol dice, comfort one another, confortaos el uno al otro with these words. con estas palabras. Don't make up big stories about Antichrist. No se hagan grandes historias acerca del anticristo. Don't put fear in the hearts of believers, No pongan temor en el corazón de los creyentes, but preach the truth of the word. pero sino que prediquen la palabra verdadera. Preach the hope of the coming, Prediquen la esperanza de su venida, which is the hope of resurrection. la cual es la esperanza de resurrección. Because once we receive our resurrected body, Porque una vez que hayamos recibido nuestro cuerpo resucitado, we live forever viviremos para siempre with the Lord con el Señor in the new heavens and new earth. en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amén.